Bien, por fin puedo hacer un vídeo largo, aunque no lo va a ver creo que absolutamente nadie, pero bueno, me hace ilusión. En este caso, como ya dice el título, voy a hablar de los tipos de radiactividad. Pero primero vamos a empezar por lo básico y es repasando un poco el átomo. Recordamos que los átomos tienen corteza y núcleo. La corteza está formada por electrones que tienen carga negativa y poca masa, aunque sí que tiene bastante volumen. Sin embargo, el núcleo tiene poco volumen, es muy pequeño, pero tiene la mayor parte de la masa del átomo. Está formado por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. De esto se puede deducir que un átomo neutro es el que tiene el mismo número de protones que de electrones, dado que así las cargas se compensan y la carga final del átomo es cero. Bien, como ya he dicho, los electrones de la corteza son los responsables del comportamiento químico del átomo. Y así nos vamos a ir ahora al núcleo, en donde están los protones que identifican el elemento mediante el número atómico que se simboliza con una Z. Así, por ejemplo, si hay un protón únicamente en el núcleo, ya sabemos que ese núcleo va a ser de hidrógeno. Si hay dos protones, va a ser de helio. Si hay tres protones, va a ser de litio, etc. Da igual el número de neutrones que tengan a la hora de identificar el elemento. Pueden tener uno, ninguno o 10.000, pero si hay 92 protones, va a ser uranio. Lo que sí que identifican los neutrones es el isótopo, que viene marcado por el número másico, que es el número total de partículas que hay en el núcleo, es decir, el número de protones más el de neutrones. Químicamente, por ejemplo, van a ser muy parecidos dos isótopos de un elemento. Sin embargo, físicamente pueden ser diferentes. Uno puede ser radiactivo y el otro no, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos ahora los isótopos del hidrógeno. Abajo tenemos el protio, que es solo un protón en el núcleo, junto con un electrón en la corteza. Luego el deuterio, que es un protón y un neutrón en el núcleo y un electrón en la corteza. Y el tritio, que son dos neutrones y un protón en el núcleo y un electrón en la corteza. Químicamente son muy parecidos, pero físicamente no. El protio y el deuterio son estables, mientras que el tritio es radiactivo. Vamos a ir viendo un poco esto. Aquí aparece un diagrama muy interesante. Es como la tabla periódica, pero en vez de los elementos, de los isótopos. Aquí los elementos están ordenados por filas. Cuanto más arriba está, más protones tiene. Aumentamos Z y por lo tanto identificamos el elemento. Y si nos movemos hacia la derecha, aumenta el número de neutrones. Es decir, cambiamos el isótopo si nos quedamos en un mismo elemento. Aquí, por ejemplo, he nombrado algunos isótopos. Los del hidrógeno ya los hemos nombrado, dos estables que están en verde y uno inestable que es el tritio que he dejado en rojo. Si nos vamos al carbono, pues por ejemplo está el carbono 12 y el carbono 13 que son estables, pero el carbono 14 es inestable. En el caso del uranio son todos inestables. He dejado abajo la dirección en la que he encontrado esta tabla de isótopos, es libre, yo animo a bucear un poco en ella porque me ha parecido bastante interesante. No sé si tendrá algún fallo, pero para lo que he encontrado en esta tabla y que me va a servir para el vídeo, pues me ha gustado mucho. Así que empezamos. En esta tabla, los elementos estables están en negro. Todos los elementos que no están en negro son radiactivos y van a cambiar de elemento, de isótopo, mediante procesos nucleares hasta alcanzar un elemento que esté en negro. Vamos a ver, por ejemplo, la flecha de arriba. Vemos que hay un elemento, creo que es el yodo, en el que solo hay un isótopo estable. El resto son radiactivos, solo hay uno en negro. Si nos vamos al del medio, pues todo lo contrario, hay muchos isótopos en negro, muchos isótopos estables. Y si nos vamos a la flecha de más abajo, vemos que es un elemento en el que no hay ningún isótopo en negro, todos son radiactivos. Además, según el código de colores, vemos qué tipo de desintegración radiactiva van a sufrir los elementos radiactivos, pero eso lo vamos a ir viendo ahora. Todos los que son radiactivos van a tender a ir hacia la línea negra. Si están por encima de la línea negra, tenderán a ir hacia abajo y si están por debajo de la línea negra, tenderán a ir hacia arriba. El primer mecanismo para cambiar de un elemento radiactivo a otro es la emisión alfa, en la que se elimina una partícula con dos protones y dos neutrones, es decir, un núcleo de helio 4. Helio porque son dos protones y 4 porque son dos protones más dos neutrones.
Un ejemplo de elemento que tiene esta emisión, pues el uranio 238. Mediante la pérdida de 2 protones baja en 2 unidades en la tabla y mediante la pérdida de 2 neutrones se mueve en 2 unidades hacia la izquierda en la tabla, emitiendo una partícula alfa, por lo tanto. Se transforma así en torio 234. Ha perdido 2 protones, por lo tanto pasa de 92 a 90 y ha perdido en total 4 partículas, 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, pasa de 238 a 234. La siguiente es la emisión beta, en el que un neutrón del núcleo se transforma en un protón y se emite un electrón, ojo, del núcleo, no de la corteza, y un antineutrino, que es una partícula muy rara que en principio no nos va a importar demasiado para este vídeo. Así que si nos metemos más en teoría sí que es importante, pero para lo que quiero mostrar aquí no importa mucho ese antineutrino. Como consecuencia, el elemento en la tabla sube en una unidad porque gana un protón y se mueve en una unidad hacia la izquierda porque pierde un neutrón. Por ejemplo, el archiconocido carbono 14 que se utiliza para datar restos biológicos, que se transforma en nitrógeno 14 mediante este tipo de emisiones. El nitrógeno 14 ya está en negro y por lo tanto ya es estable. Hay otra emisión que es justo lo contrario, que se da por encima de la línea de estabilidad, en el que un protón se transforma en un neutrón y se convierte en un electrón con una carga positiva. Y esto ya no es un electrón, esto es un antielectrón, esto es un positrón, se puede llamar de las dos maneras. Es antimateria y a su vez también libera un neutrino que tampoco nos va a interesar demasiado. En este caso es una emisión beta más, en la que se libera un antielectrón o un positrón, que es lo mismo, son dos formas de llamar a lo mismo. Recordemos que materia y antimateria no se llevan bien y cuando se tocan se aniquilan mutuamente, pero volveremos a eso más tarde. Como resultado de una emisión beta más, el elemento se mueve en una unidad hacia abajo, puesto que pierden un protón, y se mueve en una unidad hacia la derecha, puesto que gana un neutrón. Un ejemplo es el oxígeno 18, que se transforma en nitrógeno 14 mediante emisión beta más. Aquí cabe destacar que también hemos obtenido nitrógeno 14, al igual que en el elemento anterior, que con el carbono 14, pero uno lo hace por emisión beta menos por estar por debajo de la línea de estabilidad y otro lo hace por emisión beta más al estar por encima de la línea de estabilidad. Pero el núcleo hijo, el núcleo resultado, es exactamente el mismo, nitrógeno 14 para estos dos isótopos. Por último, hay otra emisión que es la emisión gamma, que sucede después de una emisión alfa o una emisión beta cuando deja los núcleos en estado excitado. Claro, los núcleos han perdido masa y a veces quedan en estados de máxima energía, en estados excitados. Se tienen que deshacer de esa energía sobrante. ¿Y cómo lo hacen? Emitiéndola en forma de radiación gamma. Para la mayoría de los elementos esta emisión es inmediata después de una emisión alfa o después de una emisión beta, mientras que para otros elementos es un poco más lenta, como es por ejemplo el tecnecio. Por supuesto, no podría faltar aquí la imagen de la mascota del canal. Vamos a ver un poco el tecnecio. Se obtiene a partir del molibdeno 99, que se transforma en tecnecio 99 metaestable, es decir, inestable, con ese asterisco en la parte de arriba. A su vez, como es una emisión beta menos, se emite un electrón. Pero claro, este tecnecio metaestable va a tender a volverse tecnecio 99 estable, emitiendo radiación gamma. Y por último, este tecnecio 99 tampoco es estable, sino que tiende a dar rutenio 99 mediante otra emisión beta menos. El rutenio 99 sí que es estable y por lo tanto de aquí ya no continúa esta secuencia de reacciones radiactivas, valga la redundancia, no sé cómo llamarlo, de secuencia de reacciones, sí, vamos a llamarlo así, de emisiones. Volvemos a lo que hemos hablado antes. En la emisión beta más se emitían positrones. Los positrones son antimateria y cuando la materia toca la antimateria, los positrones son antimateria, no sé si lo he dicho bien, cuando tocan la materia, por ejemplo, un electrón, que es su antipartícula, se aniquilan mutuamente. Pero claro, esto en la naturaleza no sucede así, las cosas no desaparecen. ¿Qué sucede?
que la pérdida de materia de las dos partículas se traduce en emisión de radiación, que en este caso también es emisión de radiación gamma. Como vivimos en un mundo de electrones y no de positrones, cuando hay una emisión beta más, prácticamente es inmediato que se va a encontrar el positrón con un electrón y se van a aniquilar. Así que esta emisión gamma viene viene precedida por una emisión beta más. Aunque en ese caso no sale la radiactividad del núcleo, sino que sale de la colisión de un electrón con un antielectrón ya fuera del átomo. Ahora vamos a ver una secuencia de transformaciones a partir del uranio 238, que lo he marcado arriba a la derecha. En esta tabla, los elementos que dan emisiones alfa están en amarillo, los que dan emisiones beta menos están en rosa y los que dan emisiones beta más están en azul. El uranio 238 está en amarillo, luego va a dar una emisión alfa y se va a transformar en torio 234, que va a dar una emisión beta menos y se va a transformar en proactinio 234, que se va a transformar en uranio 234, que se transforma en torio 230, que se transforma en radio 226, que se transforma en radón 222, que se transforma en polonio 218, que se transforma en plomo 214, que se transforma en bismuto 214, que se transforma en polonio 214, que ahora por emisión alfa se transforma en plomo 210, que se transforma ahora por emisión beta menos en bismuto 210, que se transforma en polonio 210, que por emisión alfa se transforma ahora en plomo 207. Y plomo 207 está en negro, luego ya es estable. Esta secuencia de desintegraciones ya ha terminado para el uranio 238. Por supuesto, todos los elementos que nos hemos ido encontrando mientras tanto, todos los isótopos, son radiactivos. Y si partimos de cualquiera de los isótopos que nos hemos encontrado, la secuencia sería la misma hasta llegar al plomo 207. Pero a partir del primer isótopo en el que hayamos empezado la secuencia de este caso. Por ejemplo, si hemos empezado en el uranio 234, continuaríamos la secuencia hasta el plomo 207, pero obviamente nos habríamos ahorrado los pasos anteriores. Y bueno, esto era lo que quería hacer. Quería hacer un vídeo largo hablando sobre este tema, así que ya está. Muchas gracias. No sé cuántos veréis el vídeo, pero muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, casi 13 minutos. Muchas gracias.